Buen día, apreciados estudiantes. Ahora vamos a hablar del teorema central del límite, así que bienvenidos. Bueno, para empezar entonces tenemos que hablar un poco de lo que se llama la ley de los grandes números. Eh, Básicamente la ley de los grandes números lo que dice es que la media muestral aproxima la media real, la media poblacional o la media de una cierta variable aleatoria con cierta distribución. Entonces, este resultado, pues lo enunciaron varios, empezando por Girolamo Cardano, y formalmente se demostró por primera vez por Jacob Bernoulli, pero él solo lo vio para el caso en el que la variable era para un evento de éxito o fracaso, o sea, lanzar una moneda. Luego lo refinó Chebyshev, Markov, Borel y Kolmogorov, entre otros. Pero en realidad pues hay dos formas. Una es la llamada ley fuerte y otra la ley débil. ¿Sí? En ambos casos, de nuevo, lo que significa esto es que la media muestral aproxima la media de una distribución a medida que el tamaño de la muestra se hace más grande. Entonces, la ley fuerte, ¿cómo dice? Dice, si yo tengo una sucesión infinita de variables aleatorias independientemente distribuidas con esperanza finita mu, entonces la probabilidad de que el límite de la media muestral sea mu es igual a 1. Eso exactamente, estrictamente no significa que el límite sea mu. A ver, lo voy a aclarar un poco. Cuando yo repito mi experimento infinitas veces, tanto, 1, 2, 3, 4, 5, en adelante. La media muestral que yo voy tomando, digamos, hasta n, entonces tomo la suma de los n primeros y divido entre n, y a medida que ese n es más grande, el límite cuando n va para más infinito puede ser cualquier número. De hecho, sí, puede ser cualquier número, pueden ser infinitos números posibles. Sin embargo, lo que nos está diciendo la ley fuerte de los grandes números es que los otros posibles valores, si bien pueden ocurrir, su probabilidad es cero. Recordemos que cuando tenemos infinitos resultados experimentales, probabilidad cero no significa que no pueda ocurrir. Lo mismo que probabilidad 1 no significa que sea seguro que ocurra. Pero lo que sí está diciendo esto es que, claro, esa media muestral puede tomar muchos valores, pero todos esos van a tener probabilidad cero. Lo único que tiene una probabilidad finita, distinta de cero, es la media real, o sea, la media de la distribución, de la variable. Entonces, eso es lo que dice la ley fuerte de los grandes números. La ley débil, ¿qué dice? Más o menos lo mismo, pero ahora me dan un epsilon. Entonces, lo que me dicen es la probabilidad de que mi media muestral caiga a una distancia menor que epsilon de la media real. El límite de esa probabilidad cuando n va para más infinito es 1. Vamos, la ley fuerte llama fuerte porque implica a la ley débil. Pero de nuevo, en ambos casos, lo que tenemos es que la media muestral aproxima a la media real o correcta de una variable aleatoria. Aquí tenemos un pequeño notebook que nos ilustra un experimento para visualizar o darnos una idea de cómo funciona la ley de los grandes números. Entonces, acá simplemente vamos a simular un lanzamiento de monedas, ¿sí? Y básicamente el valor, la media real, pues el valor esperado real es 0.5. Entonces acá yo le puedo ajustar, por ejemplo, pues si la tiro solo 10 veces, aquí voy a obtener, claro, miren
esta es la media muestral, cómo va, ¿no? Entonces aquí al octavo lanzamiento la media muestral es 0,3, está bastante lejos. Ya si por ejemplo lanzo 100, ya empiezo a acercarme, aunque a veces con ciertas dudas. Y ya por ejemplo con 1000 lanzamientos o con 10.000 lanzamientos, fíjense que es mucho más claro cómo se acerca a esa media real. Un tema como para introducir lo que sigue, que son los momentos, son algunas otras medidas que tienen las distribuciones. Recordemos acá, supongamos que voy a tener aquí como la gráfica de una distribución para que me quede bonita, mírenla. Ahí está, lo pongo. Y por acá le pongo un poquitico de retoque de pintura. Y aquí me queda una densidad bien presentadita. Muy bien. Entonces recordemos esto. Entonces, fíjense, un valor importante es la media mu, que es la esperanza de la variable. Pero otro valor importante es la varianza, ¿no? Que era la esperanza de x menos mu elevado al cuadrado, ¿cierto? Y hay otros dos valores importantes, ¿no? Uno es lo que se denomina la kurtosis, ¿cierto? Que es básicamente la esperanza. Esta kurtosis se la suele denotar como beta, ¿cierto? Entonces, bueno, no, antes sería la simetría, que sería la esperanza, ¿cierto? De x menos mu al cubo sobre la desviación estándar al cubo. Entonces, esto es lo que se llama la simetría. ¿Por qué? ¿Por qué esto es la simetría? Porque como está elevado al cubo, x menos mu está elevado al cubo, se penaliza mucho alejarse de la media. Entonces, este valor va a ser positivo si tenemos más valores a la derecha de la media que a la izquierda de la media, ¿sí? Y va a ser negativo si tenemos más valores a la izquierda de la media que a la derecha, ¿sí? Pongamos este ejemplo. Espérate, muevo un poquito esto más para allá. Veamos un caso como este. Supongamos que tenemos una distribución así. Una cosa que sube rápido y va hacia allá, hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Esta, como ustedes imaginarán, fíjense que tiene, si la media está como por acá, pongamos que está la media, tiene muchos valores a la derecha y pocos valores a la izquierda. ¿Sí? De hecho, creo que aquí la media debería estar un poquito más a la derecha, ¿no?
Entonces, acá, por ejemplo, el coeficiente de simetría, esta esperanza x menos mu al cubo sobre sigma al cubo, sería positivo. Si por el contrario, lo que tenemos es algo más como esto, déjame yo muevo esto también un poquito para acá. Si lo que tenemos es algo más como esto, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense que por acá estará la media y tendremos muchos valores a la izquierda de la media y menos valores a la derecha. Por lo tanto, este coeficiente acá será negativo. Entonces, esto es lo que se llama la simetría. Entonces, si es positiva, tenemos colas alargadísimas hacia la derecha. Y si tenemos simetría negativa, tenemos colas alargadísimas hacia la izquierda. De hecho, cuando tenemos una función, una densidad que no es simétrica, pasa algo interesante. Y es que no he hablado mucho de lo que son las tres medidas de tendencia central que se tienen, ¿no? La media, la mediana y la moda. Así que es buen momento para hablar de ellas. Entonces, recordemos ¿qué es la media? El valor esperado que ya conocemos. ¿Qué es la moda? La moda no necesariamente es única. Valor donde la densidad o la función de densidad de probabilidad toma su máximo, es máxima. O sea, el valor donde se maximiza la función de densidad. Si existen varios máximos locales, hay varias modas. ¿Sí? Y la mediana, valor donde la distribución es igual a un medio. ¿Sí? O sea, el valor donde la distribución vale 0.5. En general, cuando en una distribución donde la simetría es 0, o sea, es simétrica, estas tres cosas coinciden. ¿Sí? Pero, cuando no, entonces pasa algo interesante, y es que la mediana siempre se encuentra en la mitad entre la moda y la media. O sea, fíjense, si yo tengo acá, voy a hacer aquí un pequeño diagrama. Si yo tengo acá una densidad, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Fíjense, vamos a suponer que esta es mi densidad. Entonces viene aquí rápidamente y luego empieza a caer. ¿Sí? Entonces, la moda seguirá siendo, la moda es este punto donde esta densidad es mayor. ¿Sí? Entonces esta es la moda. La media será el valor esperado y estará como por acá. Y entre los dos va a estar la mediana. Entonces fíjense que cuando la densidad, cuando la variable no es simétrica, ya pasan a ser cosas distintas. Si es simétrica hacia la derecha, el menor valor es la moda, el mayor es la media y la mediana está en la mitad. Si por el contrario la simetría es hacia la izquierda, el mayor valor será la moda, ¿sí? El menor valor será la media
y el valor entre la mitad será la mediana. Pero es que la mediana realmente es un caso particular de algo un poquito más elaborado, que es lo que se llaman los percentiles o los cuantiles, que vamos a ver ahora. Recordemos la función de distribución, ¿no? Entonces, recordemos que esto, digamos, parte aquí en 0, por acá puede que llegue a 1, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tengo una recta como por aquí, ¿cierto? Y recordemos que la función de distribución tiene como esta forma, una especie de forma de S. Vamos a ver si me sale bonita. Digamos que sí. El asunto es que esto está entre 0 y 1, entonces yo puedo ubicar cualquier valor aquí, ¿sí? Yo puedo poner un 0.4 y esto me va a dar, voy hasta acá, y esto me va a dar un valor que es lo que va a llamarse el cuantil 0.4 o el 40%, percentil 40%. Esto será el percentil 40%. ¿Sí? Entonces, básicamente la mediana es simplemente el percentil 50%. Pero hay percentil 70%, percentil 80%, percentil lo que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es la mediana. ¿Por qué viene a cuento todo esto? Bueno, les decía que tenemos la simetría, que es esta esperanza de x menos mu al cubo sobre sigma al cubo, ¿sí? Y también tenemos otro valor, que es la kurtosis, que lo se menciona ahorita. ¿Qué es la kurtosis? No es una enfermedad de la piel ni nada de eso, bueno, hasta donde yo sepa. La kurtosis simplemente es la esperanza de x menos mu a la cuarta sobre sigma a la cuarta. Y lo que hacemos es compararlo con la normal, ¿sí? Supongamos que esta es una normal, bueno, no sé qué tanta cara de normal tendrá, pero puede pasar lo siguiente, puede ser que nuestra distribución sea más como esto, que voy a tomarlo, voy a copiarlo por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo voy a apañetar aquí un poquito. A ver, mampostería aquí como para aquí. A que pegue. Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso, aquí la kurtosis va a dar, fíjense que tenemos fíjense, x menos mu elevado a la cuarta penaliza mucho si tenemos muchos valores lejos de la media, pero como la potencia es par, ¿sí? Como la potencia es par, no nos interesa si está a la izquierda o a la derecha, solamente nos importa si está lejos o está cerca. El asunto es que
cuando está más achatadita, ¿sí? Se dice si es más achatada que la normal, entonces se dice que la distribución es platicúrtica, ¿sí? Entonces, platicúrtica. Ahora, puede ocurrir también que tengamos una cosa como esta, que es, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a venir, no, sería así. Esto sería como por acá y como por aquí. ¿Se acuerda que tiene que subir? Entonces empieza a subir hartísimo. Vamos a ver. Este color debe ser rosadito, gracias. Acá está. Entonces fíjense que aquí también lo puedo chapar un poquito, arreglarlo aquí. ¿Sí? Entonces, esta que me da una curtosis más alta, ¿sí? Esta se lo llama una distribución leptocúrtica. En general, la curtosis de una normal es 3, una normal 0,1 es 3. Entonces, cuando está por debajo de 3, se dice platicúrtica, y cuando está por encima, se dice leptocúrtica. Como truco mnemotécnico, pueden imaginarse pues, que una platicúrtica se parece a un plato, entonces de ahí lo asocian a platicúrtica. Leptocúrtica no sé muy bien cómo asociarlo. Pero bueno, con que se acuerden que platicúrtica, esa chatadita, es suficiente. Entonces, ahora, fíjense ustedes que todos estos son esperanzas de la variable, si la vemos un poquito más de lejos, son esperanzas de la variable elevada a potencias. Está la variable x al cuadrado, bueno, x menos mu al cuadrado, x menos mu al cubo, x menos mu a la cuarta. Entonces esto nos da a pensar que hay algo importante en calcular las esperanzas de una variable elevada a la n. Y eso es lo que se llama el momento, la esperanza de x a la n, se llama el enésimo momento. La palabra momento proviene de la física y del inglés. En inglés momentum significa impulso, algo que viene con harto impulso, es algo que viene con harto momentum. En español pues no debió haberse traducido como impulso, pero pues a nadie se le ocurrió y pues todos veían los libros en inglés y veían que decía momentum, entonces era fácil simplemente traducirlo como momento. Pero pues originalmente es impulso. Pero del uso en física y de ver que esto se está usando en estadística, se acuñó la expresión del enésimo momento, ¿sí? La esperanza, entonces el enésimo momento de una variable es la esperanza de esa variable elevada a la n. Asimismo, el enésimo momento central de una variable aleatoria es x menos mu elevada a ese n, ¿sí? Y se creó una cosa que se llama la función generadora de momentos, ¿sí? Que es m sub x de t como e a la t, la esperanza
de e a la t por x. ¿Por qué se lo llama a eso función generadora de momentos? Porque el enésimo momento es igual a la derivada enésima de esta función calculada en cero. Veámoslo un momento aquí en el tablero. Y es lo siguiente. Les decía yo que el enésimo momento, perdón, la función generada de momentos calculada en t es la esperanza de e a la tx. Y si ustedes recuerdan el mantra que yo les dije, esto significa que esto es la esperanza de e a la t por x, f sub x de x, ¿sí? Entonces, si yo voy a derivar mu con respecto a t, yo tengo un teorema de cálculo que me dice que si yo voy a derivar esto con respecto a t, pero este t no es la variable con respecto a la cual estoy integrando, pues como esta no es esa variable, yo puedo intercambiar el símbolo integral y el de derivada, y entonces lo que nos queda es la derivada de m sub x de t con respecto a t es igual a la integral de la derivada con respecto a t de e a la tx f sub x de x. ¿Y esto qué es? Pues esto no es otra cosa sino la derivada, sigo aquí escribiendo, pues es la integral, ¿cierto? Ahora, en esta parte que estoy acá, estoy derivando con respecto a t, por lo tanto, este x que está aquí, este x de acá baja como derivada interna. Entonces esto me va a quedar x por e a la tx por f sub x de x, ¿sí? Y cuando yo calculo esta derivada en cero, o sea, tomo esta derivada y la calculo cuando t es igual a 0, lo que estoy haciendo es simplemente integral de x por e a la 0 por x, f sub x, x de x. Y por lo tanto, la derivada de sub x en 0 de t, o con respecto a t, es igual a la integral. Fíjense que esto simplemente es un 1 y por lo tanto nos queda la integral de x f sub x de x, que no es otra cosa sino la esperanza de x. ¿Sí? Y así, digamos, si yo opero por inducción, lograré ver que la enésima es igual a la esperanza de la esperanza de x a la n. ¿Sí? Entonces, claro, derivando y calculando en cero voy generando los momentos que necesito.
Entonces, por eso se llama la función generadora de momentos, ¿sí? Ahí me falta una enésima derivada en esta presentación, pero bueno. Entonces, ahora, si alguno de ustedes tiene experiencia en señales, sabrá que esta función generadora de momentos tiene mucho parecido con una transformada de Laplace, ¿sí? La transformada de Laplace es así. Esto es parecido, ya lo mostré, ¿sí? No es exactamente igual, pero es parecido y cumplen roles similares. Y pues el principal rol que tienen es que nos permiten distinguir variables aleatorias que se distribuyen igual. O sea, si dos variables aleatorias van a tener la misma distribución, si solamente si sus funciones generadoras de momentos son la misma. Y esto va a ser un asunto clave que ya vamos a ver. Dicho esto, entonces viene lo interesante, que es ver cuál es la función, o sea, si queremos entender cómo se distribuye la media muestral, que es como era el objetivo fundamental, tendríamos que examinar su función generadora de momentos, cómo es, ¿no? Entonces, tomamos n variables aleatorias, todas idénticamente distribuidas de media mu y varianza sigma cuadrado. Y entonces calculamos la función generadora de momentos de esa media muestral, que es pues la esperanza de e a la t sobre n por la suma de los x sub i. ¿Sí? Y eso es esa exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Y dado que las x sub i son independientes entre sí, pues la función generadora de momentos de esa media muestral, pues va a ser la función generadora de momentos calculada en t sobre n elevado a la n. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver si eso nos lleva a alguna cosa, ¿no? O sea, si tratamos de hacer cuentas, ajustando cositas, por ejemplo, asumimos que mu es 0, que sigma cuadrado es 1, como por brevedad, llegamos a una expresión parecida a 1 más t cuadrado sobre 2n cuadrado más t cubo sobre 6n cubo por la esperanza de x al cubo, etc. ¿Sí? Sin embargo, pues hasta aquí llegamos, o sea, no hay mucho que decir al respecto. Pasemos un momento al tablero. Y es que cuando nosotros tomamos cuando nosotros tomamos 1 más decimos, vamos a elevar 1 más t cuadrado sobre 2n cuadrado, ¿cierto? T cuadrado sobre 2n cuadrado más t cubo sobre 6n cubo más de ahí en adelante todo elevado a la n, pues nos gustaría como tener algo que fuera como, listo, 1 más t cuadrado sobre 2n cuadrado a la n más, qué sé yo, aquí yo ya podría sacar como un 1 sobre n. Sí, digamos que aquí un factor, algo, 1 sobre n, sí, así como rápidamente pensando, me puede quedar como 1 sobre n cubo por algo, ¿no? Que no sé qué será.
Que claro, cuando n va para más infinito, pues esto chévere se va para cero. Entonces me interesaría que esto fuera alguna parte, pero no tengo una fórmula. De hecho, sería distinto si aquí, en vez de tener un n cuadrado, lo que se tuviera fuera un n. ¿Sí? Eso haría más manejable la cosa. Pero pues no es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, pues la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Entonces ahí se nos viene la idea de modificar la media muestral. No tomemos la suma de los x dividido entre n, sino digamos entre raíz de n, porque si dividimos entre raíz de n, al volver a hacer lo que hicimos antes, en vez de n cuadrado nos va a quedar n. ¿Sí? Y en ese caso tenemos la cosa interesante de que recuerden que si yo tengo 1 más algo sobre n elevado a la n, esto va a e a la exponencial de algo, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar eso. Entonces aquí, si nosotros reemplazamos esta media muestral por este valor, que se lo suele llamar z-score o estadístico Z, pues cuando volvemos a hacer todo esto nos va a quedar algo como 1 más t cuadrado sobre 2 a la n elevado a la n, más algo que es del orden de t cuadrado sobre n, y esto va a converger a e a la t cuadrado sobre 2 cuando n va a más infinito. Y esto es el famoso teorema central del límite. Entonces, ¿qué dice el teorema central del límite? Bueno, básicamente lo que nos dice es que este estadístico z converge a una variable aleatoria tal que su función generadora de momentos es e a la t cuadrado sobre 2. Si aplicamos la transformada inversa, lo que obtenemos es que la densidad de esta, que corresponde a esa función generadora de momentos, es 1 sobre raíz de 2pi e a la menos x cuadrado sobre 2. Y esto pues es, digamos, una figura, una función que ya había sido observada por De Moivre, Bernoulli, Gauss y otros. Este último la usó para describir los errores en la medición de la posición de los cuerpos celestes, por lo que hasta ese momento la llamaban la campana de Gauss. Es una función que tiene forma como de campana, ¿no? Entonces, esta función, con esa forma, llamada la campana de Gauss, lo que empezó a verse es que aparecía naturalmente en cualquier, al tratar de describir este estadístico Z partiendo de cualquier variable aleatoria. ¿Sí? Y esto es lo que lleva a que después se le cambie el nombre, ¿sí? Se le dé una importancia que antes no tenía. Entonces acá podemos reformular este estadístico Z para no perder su conexión con la media muestral, que era lo que nos interesaba. Y pues básicamente lo que vemos es que el estadístico Z es la media muestral dividida entre 1 sobre raíz de n. ¿Sí? Suponiendo que mu es igual a 0 y sigma cuadrado es 1. Recordemos eso. Entonces, si no suponemos eso, podemos redefinir el estadístico Z como la media muestral menos mu sobre sigma dividido entre raíz de n. ¿Sí? Y eso nos va a llevar al teorema central del límite. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que
¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el teorema central del límite? Pues que el estadístico Z, como lo acabamos de ver, o sea, como el X barra, la media muestral menos mu sobre sigma dividido entre raíz de n, ese valor es estadístico, converge a una variable aleatoria que se distribuye 1 sobre sigma raíz de 2pi, e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Y esta densidad, que es, habíamos dicho que es lo que llamaba la campana de Gauss, una campana de Gauss. Pero lo sorprendente de esto es que nosotros habíamos partido de una variable cualquiera. O sea, no había ninguna condición sobre la variable x original. Y llegamos siempre a lo mismo. Por lo tanto, este resultado se consideró como un resultado central. Hay muchos teoremas en matemáticas que se llama teorema fundamental el teorema fundamental del álgebra, teorema fundamental de la aritmética, teorema fundamental de la teoría de la información, por ejemplo. Este podría considerarse como el teorema fundamental de la estadística, ¿sí? Pero no se lo llama así, se lo llama teorema central del límite. O sea, acá lo central no es el límite, sino el teorema en sí. Se le llama teorema central porque es un teorema que es central a toda la estadística. Y pues lo bautizó George Pauli así, porque lo consideró muy importante. Supuso que tenía que ser central en la estadística y no se equivocó en absoluto. ¿Sí? Y esto pues nos da lugar a la distribución, a la definición de la distribución normal, como la conocemos ahora. Bien, aquí vamos a ver un pequeño ejercicio en un notebook de Jupyter que ustedes tienen en el campus, y es acá sobre esto del teorema central del límite, y es que vamos a generar 10.000 muestras de 30 datos cada una para calcular 10.000 veces la media muestral y ver qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos modificar. Esto ya lo corrí, pero fíjense, esta es una muestra con la distribución original que sería una exponencial, puede ser cualquiera, pero los promedios, fíjense que tiene una forma un poquito más, en este caso todavía es asimétrica positiva, pero empieza a parecerse una normal. Fíjense que si le subimos esto, por ejemplo, a 10.000 y tomamos muestras un poquito más grandes, por ejemplo, tomemos muestras de 50, veamos qué ocurre. Fíjense, el parecido a la normal ya es mucho más patente. Tomemos 1.000.000 de muestras, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense que aquí ya tenemos mucho más cercano a lo que debería ser una normal. Entonces, claro, hay una cosita y es que precisamente no es exactamente la normal. Lo que dice el teorema central del límite es que se acerca a la normal, pero para los casos de aplicación que vamos a ver más adelante, se asume como que es una normal y con eso se hacen las cuentas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Solo quería, entonces acá simplemente era mostrarles este ejemplo para que ustedes lo puedan reproducir. Entonces, lo interesante es que, como les decía, no es necesario suponer nada de la distribución de la densidad de las XY, más allá de saber cuál es su media y su varianza. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, la densidad con esta fórmula está presente en todas partes, ¿sí? Por lo tanto, se convierte como en un estándar de la naturaleza y por eso es que a esta distribución se la llama distribución normal. No es difícil generalizar como distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado aquella que cumpla con esta fórmula.
f sub zx igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi e a la menos x menos mi cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Pues a partir de aquí surgieron una cantidad de teoremas similares al teorema central del límite. Para el primero de ellos, tenemos que ver cuál es la distribución G cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto K de variables independientes que se distribuyen normal 0, 1, fíjense que el teorema central del límite es único porque no le pone restricciones a las variables. Aquí sí, aquí tenemos que decir que las Z1 hasta ZK se distribuyen normal, ¿sí? Entonces, la variable aleatoria X, que es la suma de esos cuadrados de normales, tiene esta función de densidad que ahorita no importa mucho la fórmula en sí. Como ustedes pueden darse cuenta, es una fórmula parecida, es una fórmula de una gama, ¿sí? Pero esta se llama G cuadrado. Y el número K se llama los grados de libertad. Es básicamente el cuántas estoy sumando. Entonces, esta es lo que se llama la distribución G cuadrado. ¿Cuál es el resultado interesante ahí? Que la varianza muestral, la que vimos después, que el estimador insesgado es este. Esto se distribuye como, primero, su esperanza es la varianza real de la distribución. Tiene su propia varianza, porque como esto es un estadístico, pues es una variable aleatoria en sí. Pero además se distribuye G cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Sí? Ojo, no hay una G y luego la elevamos al cuadrado, no. La distribución se llama desde el principio G cuadrado porque precisamente se inventó con el ánimo de modelar la varianza que a su vez se denota como un S cuadrado y como un sigma cuadrado. Entonces, por eso le pusieron G cuadrado. ¿Sí? Y acá está la gracia pues, de esta distribución, que con la G cuadrado, con n-1 grados de libertad, entendemos la varianza muestral, cómo se comporta desde el punto de vista estadístico. Otra distribución importante es la T-Student. La T-Student fue desarrollada por William Gossett en 1908, que trabajaba en el control de calidad de la fábrica de cerveza Guinness, la misma Guinness de los Guinness Records, de los Guinness Records y de la cerveza Guinness. Ellos tenían que hacer muestras de la producción de cerveza y tenían que verificar que la cerveza que estaba saliendo de buena calidad. El problema para Gossett era que usualmente lo que se hacía era utilizar precisamente el teorema central del límite. Se asumía que los resultados se distribuían normal, tenemos las medias muestrales se distribuían normal, de acuerdo al teorema central del límite. Pero hay un problema con el teorema central del límite y es que esa convergencia, para que la cosa sea rápido, necesitamos por lo menos 30, una variable aleatoria de tamaño, una muestra aleatoria de tamaño al menos 30. Y él tenía que trabajar con muestras pequeñas. Y además, él no estaba cómodo con el hecho de que realmente la varianza, el teorema central del límite asume que conocemos la varianza poblacional. Y Gossett no estaba muy cómodo con eso porque en realidad tampoco se conoce. Entonces, él se puso a investigar y encontró una distribución por ahí descrita por otros, y la empezó a utilizar y le fue tan bien que publicó un artículo. Pero él no podía publicar el artículo a su nombre porque
la empresa por secreto industrial no le permitía, entonces él lo publicó bajo el seudónimo Student, o sea, se identificó a sí mismo como un estudiante ahí. Y entonces todo el mundo se interesó en el artículo de él y pues como no sabían cómo se llamaba, le dijeron, bueno, esta es la distribución de Student, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la distribución de Student? Tenemos una muestra aleatoria de una población que se distribuye normal otra vez, ¿sí? Entonces este estadístico, que se parece al estadístico Z, solo que acá esta es la desviación estándar muestral, tiene una densidad, tiene esta densidad acá, que ustedes pueden ver. Y esta pues se llama una distribución T-Student con n-1 grados de libertad. Entonces en este caso pues la esperanza es T0 y la varianza pues será esta, porque de nuevo recordemos que un estadístico en sí mismo es una variable aleatoria y por lo tanto tiene pues esperanza y varianza. Entonces esta es la historia con la famosa distribución T de Student. Y finalmente, dentro de estos teoremas y distribuciones que se definen como parecido al teorema central del límite, pues está la distribución F de Fisher, que también es bastante interesante. Este ya toma dos variables aleatorias que se distribuyen G cuadrado, una con m grados de libertad y otra con n grados de libertad, y toma el cociente de las variables divididas entre sus grados de libertad, y eso pues se llama una distribución Fisher, F de Fisher. Él le puso sin ninguna modestia, le puso su propio nombre, la inicial de su nombre. Y esta distribución es muy útil, después vamos a ver, para algunas pruebas de hipótesis y para... recuerden cuando hacíamos la regresión por mínimos cuadrados, recuerden la regresión lineal, recuerden que al final teníamos una covarianza dividida entre una varianza. Bueno, ese es un ejemplo de dos distribuciones G cuadrado, una dividida entre la otra. Entonces esta suele utilizarse para hacer pruebas de hipótesis sobre regresiones lineales, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto tiene su propia esperanza y su varianza, ¿sí? Y pues me puede servir para determinar el comportamiento de fundamentalmente varianzas que se dividen una entre la otra. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video sobre el teorema central del límite. Entonces espero que haya sido de su agrado y utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.